este vídeo tutorial vamos a explicar un nuevo concepto muy útil para programar en Objective-C, que es el concepto de array. ¿Para qué es necesario utilizar arrays o en qué contexto es necesario utilizar arrays? Bien, pues suponeos que vosotros habéis realizado un programa donde habéis definido una variable de tipo float, por ejemplo, que habéis llamado temperatura. Y esta variable la utilizáis para almacenar valores de temperatura a lo largo de vuestro programa. Bien, suponed que ahora pues os piden que queréis almacenar las temperaturas de todo un mes, ¿vale? Pues por ejemplo para sacar valores estadísticos o pintar una gráfica. Es decir, tenéis un mes y para cada día de ese mes pues os están pidiendo que recopiléis el valor de temperatura que ha habido. ¿Cómo podemos resolver ese problema? Pues bien, la primera aproximación, la más sencilla, es definir o declarar tantas variables como días del mes tengamos. Pues temp1, temp2, etc. Esto sin duda pues es una aproximación muy burda, ya que nos obliga a definir o a declarar 31 variables y además tiene el problema de que a lo largo del programa pues nos va a resultar bastante complicado saber cómo obtener o cómo acceder a la temperatura concreta de un día, ¿vale? Además presenta otro problema. Si pasado mañana nos dicen que queremos guardar las temperaturas de un año entero, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Definir 365 variables temperatura? Desde luego que esa no es la aproximación. En contraste, o para resolver este problema, pues existen los arrays. Un array básicamente lo que es un almacén, ¿vale? Donde nosotros pues vamos a poder almacenar información, vamos a poder almacenar datos, por ejemplo 2, 3.5, 6, 7.1, 8, etc. Bien, es muy importante saber que cuando trabajéis con arrays, la única restricción que vais a tener va a ser que todos los elementos que guardéis en un array deben de ser del mismo tipo. ¿Vale? Es decir, no vamos a poder guardar en un array 5 valores de tipo float y 3 valores de tipo entero, ¿vale? Es decir, el array, para poder trabajar con él, lo primero que vamos a hacer va a ser tener que declarar su tipo de datos, ¿vale? Que va a indicar qué tipo de valores podemos cargar. Además, cuando trabajamos con un array, pues nos obliga a definir su tamaño. Es decir, a priori, antes de empezar a trabajar con el array, pues yo tengo que definir cuántos elementos va a tener mi array. En el ejemplo este que hemos puesto, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5 elementos, ¿vale? Esto, ya digo, se tiene que hacer antes de empezar a trabajar con él y presenta otra vez las restricciones de los arrays, que supone que yo ese tamaño ya no lo voy a poder modificar a lo largo del programa de manera dinámica, ¿vale? Es decir, que si defino un array que pueda almacenar como máximo 50 elementos y luego resulta que necesito almacenar 100, pues lo que va a ocurrir es que no voy a poder variar ese tamaño. Y luego otra cosa muy interesante asociada a los arrays es el tema de los índices. Los índices nos van a servir para referirnos a los distintos elementos de nuestro array. Es decir, para poder acceder, por ejemplo, al 6, pues yo voy a tener que hacer uso de un índice que me va a permitir apuntar a ese elemento dentro del array, ¿vale? Estos índices son valores enteros, ¿vale? Que se asocian a cada uno de los elementos de mi array, ¿vale? De manera que, por ejemplo, el índice con valor 1 estaría apuntando al segundo elemento del array, es decir, nos permitiría acceder al elemento 3,5. Cuando el índice es igual a 4, pues nos permitiría acceder al valor 8 de nuestro array, o cuando el índice vale 0 nos permite acceder al valor 2 de nuestro array.
¿vale? Por tanto, tres cosas muy importantes asociadas a los arrays. Hay que definir su tipo, y solamente podemos almacenar valores de ese tipo. Hay que definir su tamaño, es decir, el número de valores que como máximo vamos a poder almacenar en el array. Y finalmente hay que hacer uso de índices, que van a ser los que nos van a permitir acceder a elementos concretos dentro del array. Muy bien, una vez dicho esto, otro aspecto también bastante importante relacionado con los arrays es el aspecto que denominamos dimensión de un array, ¿vale? La dimensión, que no deberíamos confundir con el tamaño, y ahora explicaremos por qué, pues nos indica cuántos índices vamos a asociar a nuestro array. En principio, en el ejemplo que habíamos puesto, pues la dimensión de nuestro array era dimensión 1. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estamos modelando en C pues el equivalente a lo que sería un vector o una lista de valores, ¿vale? Pero la cosa no queda ahí, es decir, cuando queremos almacenar datos de manera más compleja, podemos, por ejemplo, definir arrays de 2 dimensiones, ¿vale? En este caso, este array tendría dimensión 2. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que vamos a necesitar de 2 índices, índice 1 e índice 2, para poder acceder a un elemento concreto de nuestro array. ¿Y cómo se mueven esos 2 índices? Pues al igual que en un array de dimensión 1 necesitábamos solo un índice y por tanto el valor 0 representaba el primer elemento, el valor 1 permitía acceder al segundo, el valor 2 al tercero y así sucesivamente, en las arrays de dimensión 2 pues vamos a tener o vamos a estar obligados a dar un valor al índice 1 y al índice 2 para acceder a un elemento concreto. De manera más específica, pues al tener 2 dimensiones mi array, pues vamos a tener un índice que me va a permitir referirme a qué columna quiero acceder y otro índice que me va a permitir referirme a qué fila quiero acceder, ¿vale? Por tanto, si yo quiero acceder a este elemento de aquí, la combinación de índices que tendré que hacer será 1, la fila 1, columna 1. Bien, una vez explicado un poco la teoría de en qué consisten los arrays, vamos a ver cómo declarar un array en Objective-C y cómo hacer algunas operaciones sencillas, como asignaciones o recorridos. Bien, acabo de crear un proyecto de línea de comandos. Voy a borrar el código que me pone Objective-C y lo primero que vamos a ver es cómo declarar un array. Para declarar un array habíamos dicho que hay que decir su tipo, a continuación el nombre que le vamos a dar al array, ¿vale? En este caso utilizamos una sola variable para referirnos a todo el conjunto de datos que vamos a almacenar dentro del array. ¿Y cómo luego vamos a seleccionar cada uno de esos elementos? Pues tal y como dijimos, con un índice. Vale, en este caso voy a definir un array de dimensión 1, un array unidimensional que he llamado lista, y también dijimos que había que definir el tamaño máximo de nuestro array, ¿vale? De manera que cuando hemos definido en este caso nuestro array lista con un tamaño máximo de 5, esto lo que va a significar es que no vamos a poder cambiar ese tamaño a posteriori, es decir, de manera dinámica dentro del programa. Esta variable podrá almacenar, o este array, mejor dicho, podrá almacenar como máximo 5 elementos. Muy bien. ¿Cómo declararíamos un array bidimensional de 2 dimensiones? Pues hacemos lo mismo, vamos a llamarlo matriz, por ejemplo, y en este caso hemos explicado que tenemos que definir un tamaño para cada una de las dimensiones, ¿vale? En este caso, pues vamos a definir una matriz de 5 elementos en la dimensión 1 y 7 en la dimensión 2. O lo que es lo mismo, una matriz de 5 filas y 7 columnas. Bien, pues así de sencillo, acabamos de crear nuestros arrays y ahora lo que vamos a hacer va a ser ver cómo podemos insertar valores. Vamos a hacer primero la inserción de valores en nuestro array de dimensión 1. Para ello, lo más cómodo cuando queréis inicializar un array es utilizar una sentencia for. Una sentencia for que se va a mover desde 0 hasta el número máximo de elementos, que en este caso es 5,
incrementándose en una unidad en cada vuelta del bucle. Pues bien, la asignación es muy sencilla. Para ello lo que hacemos es utilizar la variable lista y a continuación lo que vamos a hacer va a ser utilizar un índice para referirnos a cada uno de los elementos del array. Fijaos, para yo decirle a mi lista en qué posición quiero almacenar un valor concreto, pues utilizo nuevamente la notación de corchetes, ¿vale? Y dentro de estos corchetes lo que utilizo es el valor del índice. En nuestro caso el valor del índice va a ser n, de manera que en cada vuelta del bucle pues accedamos a la posición 0, a la posición 1, a la posición 2, etcétera, de nuestra lista de valores. Pues bien, aquí lo que voy a decir es, asigna en la posición n de la lista el valor, pues por ejemplo, n más 1. Perfecto, pues con esta sencilla secuencia de líneas de código, lo que haríamos sería inicializar mi lista, mi array unidimensional, con los valores 1, 2, 3, 4 y 5, que salen precisamente de la variable n que hemos utilizado como índice. Bien, ¿y cómo inicializo un array de 2 dimensiones? Pues seguimos la misma política, es decir, vamos a utilizar un for. Lo que pasa que ahora en este caso, en vez de utilizar un único for, vamos a tener que utilizar 2 for anidados, uno dentro de otro. ¿Por qué? Porque yo quiero almacenar un valor de inicialización en cada uno de los elementos de mi array, que en este caso es una matriz. ¿Eso qué significa? Que tengo que recorrer por cada fila todas las columnas, ¿vale? Por tanto, si aquí ponemos int n igual a 0, punto y coma, n menor que, en este caso, el número de filas es 5, punto y coma, n más más, y dentro de este for defino otro for que sea int m igual a 0, punto y coma, m menor, en este caso teníamos 7 columnas, punto y coma, m más más, lo que estoy haciendo es que el for más externo, es decir, este for de aquí, lo que haga sea ir seleccionando en cada vuelta del bucle una fila específica. Mientras que por cada fila, como decíamos, vamos a ejecutar este for más interno, que lo que hará será recorrer todas las columnas. Pues bien, vamos a inicializar nuestra matriz con ceros. Matriz con ceros. Pues para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En este caso, como es un array bidimensional, lo que tenemos que hacer es dar un valor a los 2 índices para poder referirme a un elemento específico. Entonces diremos matriz fila n columna m asigna el valor 0. ¿Vale? De este modo lo que vamos a ver es cómo estos 2 for anidados van a recorrer todos y cada uno de los elementos de nuestra matriz. Bien, una vez hecho esto, ya solamente queda ver si la inicialización que hemos realizado se ha hecho correctamente. Para ello, vamos a repetir el mismo mecanismo que hemos hecho para inicializar. Es decir, vamos a mostrar por consola los distintos elementos de nuestra lista y de nuestra matriz y vamos a ver cómo en el primer caso se han inicializado correctamente a los valores del índice más 1 y en el segundo caso se han inicializado correctamente a 0. Para la lista vamos a hacer un bucle for int n igual a 0, punto y coma, n menor que 5, punto y coma, n más más, y lo que vamos a hacer va a ser, en este caso, utilizar la función nslog, nslog, a la cual le vamos a pasar valor posición tanto por ciento i, 2 puntos, tanto por ciento i. Es decir, lo que vamos a hacer va a ser mostrar, por un lado, el índice que estamos mostrando y por otro lado su contenido. Bien, para ello lo que vamos a hacer va a ser mostrar n, que sería nuestro índice y que nos va a dar la posición del array donde estamos mirando, y por otro lado vamos a hacer lista n, que lo que va a hacer va a ser posicionarse en la posición n de la lista mediante el índice, que en este caso lo está llevando a cabo la variable n, y va a extraer su valor. Para la matriz vamos a hacer lo mismo, lo que pasa que en este caso lo que ocurre es que tenemos que recorrer la matriz completa, es decir, tenemos que recorrer por cada fila todas las columnas, como hemos dicho antes. Por tanto,
necesitamos hacer uso nuevamente de dos for anidados. Nuevamente hacemos uso de los límites o del tamaño de las filas y de las columnas que hemos definido para nuestra matriz. Y lo que hacemos es mostrar un mensaje similar. Bien, en este caso tenemos dos índices, ¿vale? Por tanto, vamos a mostrar la fila y la columna, ¿vale? Para ello tendremos que añadir el segundo índice que utiliza nuestra matriz y a la hora de acceder a la matriz deberemos hacer uso de ambos índices. Bueno, fijaos, esto no lo hemos contado, pero en principio nosotros en el bucle for lo que estamos haciendo es declarar una variable n. Esta variable n, su ámbito de actuación va a ser dentro del for, ¿vale? Es decir, cuando salgamos del for, si intentamos acceder a la variable n pues para asignarle un valor, ¿vale? Pues esto no va a ser posible. De hecho, el compilador, como podéis ver, nos da un error. Nos dice que estamos haciendo uso de una variable no declarada, ¿vale? Esto es porque, como decía, el ámbito de esta variable n es dentro del bucle for. Y esta es la razón por la cual podemos volver a declarar otra variable n, ¿vale? Más adelante, cuyo ámbito nuevamente va a ser el bucle for más externo en este caso, y más adelante, y más adelante. Bien, pues una vez hecho esto, vamos a ejecutar nuestra aplicación y vamos a ver qué resultados obtenemos. Bien, pues si hacemos scroll, vemos que en primer lugar lo que nos aparece es el recorrido que hemos hecho sobre la lista, ¿vale? Es decir, lo que hemos implementado en este bucle de aquí, ¿vale? Estamos recorriendo la lista. Pues valor posición 0, 1, valor posición 1, 2, valor posición 2, 3, y así sucesivamente hasta el último elemento del array unidimensional que viene referido por el valor 4 para su índice. En el caso del otro for, ¿vale? El for anidado que nos va a recorrer nuestra matriz, podéis ver cómo para cada fila, fila 0, recorremos todas las columnas, las 7 columnas que hay, y vamos mostrando el valor que hemos almacenado, que en este caso es 0. Para la fila 1 hacemos la misma operación, mostrando el valor 0. Para la fila 2 hacemos lo mismo. Para la 3 hacemos lo mismo. Y para la 4 hacemos lo mismo. Muy bien, pues en este ejemplo lo que hemos hecho ha sido ilustrar cómo declarar un array de una y de dos dimensiones respectivamente. Hemos mostrado cómo inicializar cada uno de esos arrays, para lo cual hemos hecho uso de los bucles for, y finalmente hemos vuelto a hacer uso de estos bucles para recorrer nuestros arrays y mostrar los contenidos con los cuales los habíamos inicializado. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo.